Hola, me encanta estar en comunicación contigo. Esta es la razón por la cual hemos hecho este contenido donde cada miércoles estaré respondiendo preguntas que ustedes me hagan, tanto en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube o en nuestro correo electrónico iglesiadezacatecas@gmail.com. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de cómo dominar mi inevitable tendencia de juzgar cruelmente. Hablamos acerca de lo que significa la palabra murmuración, de cómo se hacen los juicios, dónde está mal y que cuando se requiere juzgar, entonces hay que evitar algunos errores que se cometen para juzgar injustamente. El día de hoy, con referencia a esa conferencia, vamos a hablar acerca de cómo dejar de juzgar. ¿Cómo dejar de juzgar? Es importante dejar de juzgar porque nos meten problemas con los demás. Además, generalmente estamos hablando mal o exagerando las fallas de otras personas para ensalzarnos a nosotros mismos. Y nosotros no somos responsables de juzgar a los demás, solamente es Dios. Entonces, esa inevitable tendencia de querer juzgar a los demás, cuando debería ser Dios quien lo haga, nos provoca muchos problemas y conflictos familiares, conflictos en la escuela, conflictos en el trabajo, conflictos entre vecinos, conflictos en todos lados. Tenemos que dejar a Dios las cosas que son de Dios y nosotros concentrarnos en lo nuestro. Hay tres razones por las cuales debemos dejar de juzgar. Y esto nos va a ayudar a evitar hacerlo de manera consistente. Hay tres cosas que hay que recordar. La primera de ellas es que tenemos que recordar que seremos juzgados de la misma forma como juzgamos nosotros a otras personas. Jesús nos enseña eso en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2. Él nos dice, no juzguéis para que no seas juzgados, porque con el juicio que juzgan serán juzgados y con la medida que miden se les volverá a medir. ¿No has visto a personas que cuando son juzgados quieren invocar misericordia, pero que cuando juzgan a otros son muy crueles? Dios ha establecido que no debemos juzgar de una forma que a nosotros no nos gustaría que nos juzguen. Debemos aprender a tratar a las personas como nos gustaría ser tratados y entender que nuestro papel no es de ser jueces. Y si por alguna razón, una situación muy especial, casi siempre muy pequeña, o por alguna profesión que tengamos, tenemos que juzgar, debemos tener la capacidad de desarrollar las tres Cs: consistencia, cuidado y consideración. Consistencia en el hecho de ser consciente sobre las dificultades que representa juzgar. No debería ser fácil juzgar. Hay posibles riesgos que pueden interpretarse como heridas o como dificultades en la familia. Hay cosas que se va a dañar en un juicio mal hecho. Tenemos que ser conscientes de esa dificultad y debemos ser consistentes a esa conciencia. Debemos evitar los riesgos y evitar dañar a las personas. Segunda cosa, tenemos que ser cuidadosos de evitar los 7 errores que cometemos cuando juzgamos. Hay que ser cuidadosos de evitar estos 7 errores. Si no viste la conferencia del domingo, te voy a dejar el enlace en la descripción del video para que entonces puedas ir y puedas revisar cuáles son esos errores en los cuales hay que tener mucho cuidado cuando juzgamos. Y tercero, tenemos que ser considerados para no juzgar por una medida a nosotros mismos y con otra medida a los demás. Al final seremos juzgados con la misma medida. Entonces tenemos que ser muy considerados con los demás. Hay una segunda cosa que tenemos que recordar. No solamente hay que recordar que debemos nosotros, que seremos juzgados conforme nuestros propios juicios, sino que todos nosotros daremos cuentas de los juicios que hacemos. Vamos a darle cuentas a Dios de nuestras obras, de nuestros hechos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras omisiones, pero también vamos a darle cuentas a Dios de los juicios que nosotros hacemos sobre otras personas. Pablo en el libro de Romanos capítulo 14 y versículo 10 y versículo 12 nos dice, y primero nos dice preguntándonos, ¿por qué juzgas tú al hermano? ¿O por qué menosprecias al hermano? Porque todos nosotros hemos de estar ante el tribunal de Cristo. De manera que cada uno dará razón de las cosas que hacemos a Dios. Yo sé que en esta vida tenemos que dar cuentas a algunas personas. Por ejemplo, los hijos tienen que dar cuentas a sus padres. O los empleados tienen que dar cuentas a sus patrones. Y el matrimonio tiene que darse cuenta a sí mismo. ¿Sí? Los esposos a las esposas a los esposos.
Pero en el último sentido de la palabra, todos daremos cuentas a Dios. Yo no necesito tener una bitácora de todas las cosas que haces en tu vida. Tampoco necesitas tenerla tú. Un día cada uno de nosotros vamos a estar delante de Dios frente a frente, cara a cara, y Él nos va a juzgar por las cosas que nosotros hicimos, pero también por cada juicio que nosotros hemos hecho. Y créeme, nosotros no somos muy buenos en hacer juicios. Dios es muy bueno en hacer juicios. ¿Cómo juzga Dios? Dios juzga justamente. O sea, su juicio no va a estar basado en los rumores, no está basado en las quejas de alguien, no va a estar basado en su humor, si tiene ganas o no tiene ganas, o si tiene buenos sentimientos ese día y de repente se puso de malas. Él va a estar juzgando los hechos y las intenciones del corazón, que evidentemente él sabe bien. Por eso, él va a juzgar justamente e imparcialmente. No se va a inclinar a favor de nadie, ni a favor de tus amigos, ni a favor de tus enemigos, ni de ti mismo. No hay manera en que tú puedas sobornar el juicio de Dios, porque Él es imparcial. Además, Dios juzga completamente, justamente, imparcialmente y completamente. O sea, su juicio no será a medias, no habrá falta de pruebas, no habrá falta de testigos, no habrá falta de decisión por parte del juez. Él va a juzgar y va a ajustar el marcador. Todo aquello en el que a ti te deben, todo aquello en el que tú has sido juzgado injustamente, en lo que has sido tratado injustamente, en lo que tú mereces justicia, Dios va a ajustar el marcador. Y todo aquello en el que tú abusaste y en el que tú te ensañaste con alguien y en el que tú criticaste, en el que tú difamaste, en el que tú exageraste los errores de alguien más para que ellos se vean mal y tú verte mejor, Dios va a ajustar también el marcador. Entonces, si queremos evitar juzgar o quitar esto, dejar de hacerlo, tenemos que recordar que vamos a dar cuenta a Dios de cada juicio que nosotros hacemos y que se va a revelar lo oculto de nuestro corazón. Eso nos va a ayudar a ser mucho más prudentes y mejores personas y dejarle a Dios que Él juzgue justamente, imparcialmente y completamente, cosa que nosotros jamás podremos hacer. Hay una tercera cosa que nosotros no debemos olvidar. Debemos recordar que todo lo que Dios nos ha perdonado, realmente nos ha perdonado. Piensa en todo lo que Dios te ha perdonado, en todas las acciones, en todas las omisiones, en todas las malas palabras, en todos los malos hechos que has hecho. Santiago capítulo 2, versículo 13, excelente libro para poder explorar. Te voy a dejar el enlace de las conferencias sobre el libro de Santiago. Santiago capítulo 2 versículo 13 nos dice, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hace misericordia. Fíjate, juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hace misericordia. Eso ya lo vimos en el primer punto, acerca de que con la medida que nosotros medimos, seremos medidos. Pero además, pero dice más, dice, y la misericordia se gloría contra el juicio. ¿Qué significa esta frase? Y la misericordia se gloria contra el juicio. Lo que significa es que perdonar es la clave para tener relaciones saludables. Dios prefiere que tú seas una persona que sea capaz de perdonar al que seas una persona que capaz de hacer juicios. La misericordia que trates a las demás personas va a ser gloriada, va a ser ensalzada, se va a avanzar mucho más que el juicio. Y hay un principio mucho más poderoso que criticar, y es perdonar. Jesús mismo lo dijo en el libro de Mateo, donde dijo que éramos bienaventurados los que somos misericordiosos, pero si somos injustos, entonces no seremos bienaventurados. Entonces, hay que ser bienaventurado, hay que ser misericordioso. No sé si tú recuerdas, en Mateo capítulo 18 también Jesús habla de una historia donde él se identifica como un rey que pide a un siervo que no le había pagado su deuda, le pide que entonces pague la deuda. Pero la deuda era tan grande, dice que eran 10,000 denarios, era algo exorbitante. Déjame darte un ejemplo, 50 millones de pesos. Era una deuda así grande, grandísima. Y él le dice, dame el pago de la deuda porque yo quiero saldar cuentas contigo. Pero este hombre no tenía con qué pagarle. Y la ley decía que podían enviarle a la cárcel y podían venderle a él como esclavo y venderle a su esposa y vender a sus hijos como esclavos, porque en esa época así se usaba pagar las deudas. Hoy no es tan diferente, las deudas siguen esclavizando. El punto es que Jesús pone esta historia y este hombre no tiene con qué pagarle. Se inclina y le dice, no, dame chance, dame oportunidad, te voy a pagar. Mira, dame oportunidad. Por supuesto que te voy a pagar, no me hago fuera de la responsabilidad, quiero pagarte. Este rey, movido a misericordia, le dijo, ¿sabes qué? No me pagues.
No solamente no te voy a dar plazo para que me pagues después, no, simplemente no me pagues, ya está perdonada la deuda, perdonada la deuda, no me debes nada. ¿Quieres saber cuál es la definición de perdón? Es que no te deben nada. Así es como Dios dice. Pero bueno, entonces, este hombre se fue muy contento, pero resulta que se encontró a alguien que le debía a él y solamente le debía 50,000 pesos. No los 50 millones, 50,000 pesos. Le dijo, oye, págame lo que me debes. Y el otro hombre dijo, ¿sabes qué? En este momento fue malos ratos, no puedo, pero dame oportunidad y te voy a pagar. Pero este hombre no fue movido a misericordia como el rey, así que lo tomó, lo echó a la cárcel hasta el día que le pagara el último centavo de ese dinero. Cuando el rey se enteró, él se puso muy triste. Y fue con ese hombre y le dijo, ¿no te convenía hacer misericordia cuando tú recibiste también misericordia? Y determinó que entonces ese hombre también tenía que estar en la cárcel hasta la que le pagara el último centavo. ¿Qué estoy tratando de decirte con esto? Dios está diciendo que es mucho mejor perdonar para tener relaciones saludables. Perdona las ofensas, perdona las dificultades, perdona los errores. ¿Por qué tienes que estar juzgando a los demás? ¿Por qué tienes que estar juzgando los errores de alguien más, criticándolos? O peor aún, esparciendo rumores, esparciendo chismes acerca de otras personas. No hagas eso. Si Dios te ha tratado con tanta misericordia y te ha perdonado tanto, ¿por qué no puedes tú tratar con misericordia a los demás? Si tú no eres un juez en la corte, o si tú no tienes autoridad para juzgar entre empleados o entre alumnos, o no tienes hijos, o no puedes juzgar en hijos que no son tuyos, o entre personas que no trabajan para ti, no critiques, no seas chismoso, no calumnies, no difames, no seas señalador, no riegues veneno, no esparzas rumores, no seas parte de la murmuración, no acuses a los demás, pensando que eso te excusa a ti de tus propias faltas. Bien, espero que eso te haya ayudado y tienes que recordar estas cosas si quieres dejar de juzgar, pero te invito a que veas nuestra conferencia sobre cómo dominar nuestra inevitable tendencia de juzgar cruelmente, que vamos a dejar el enlace y las recomendaciones en estos videos. Que tengas excelente semana. Nos vemos el siguiente miércoles.